noches y bienvenidos a su programa En Contraste, donde cada semana ponemos un tema relevante sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Cuáles son esos temas importantes que usted debe conocer? ¿Y cuál es el acontecer nacional para que usted ahí en casa cree sus propias ideas y saque sus propias conclusiones? Todas las semanas traemos a expertos, a los protagonistas de la noticia y sobre todo a aquellas personas que nos pueden ampliar el conocimiento sobre lo que está pasando en el país. ¿Y qué está pasando en el país? Pues muchas cosas. Hay varias catástrofes a nivel nacional y varias crisis institucionales a nivel gobierno y pues a nivel nacional tenemos una crisis climática derivada de los incendios con aire altamente contaminado, un ministerio de comunicaciones donde separan del cargo a una ministra, nombran a un nuevo ministro, temas de diplomacia internacional como lo que está pasando, en las acciones que está tomando el gobierno de China que todavía no sabemos por qué o para qué. Y un largo etcétera de lo que está aconteciendo. Para eso traemos a dos diputados del Congreso de la República para que nos hablen de esa fiscalización y cuáles son los temas relevantes que hay que fiscalizar y que usted tiene que poner ojo. Nos acompaña Elmer Palencia y el diputado José Chic. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Preocupante tema ustedes, allá fuera de esta plática que teníamos atrás de cámaras, pues sí es muy preocupante el tema que está viviendo el país en muchos ámbitos, demasiadas crisis institucionales, demasiados fuegos por apagar, y no me refiero solo a los fuegos de los bosques de Guatemala, la Sierra Las Minas, de Petén, de Huehuetenango y de los demás puntos de foco, sino casos muy serios y muy tristes. Por ejemplo, la crisis hospitalaria, desabastecimiento de medicinas, el Hospital San Juan de Dios en crisis, no tienen agua, la iniciativa privada tienen que llevarle las pipas de agua para que pueda funcionar, las escuelas, el tema de la infraestructura, el aeropuerto que sigue estando exactamente igual y un largo etcétera. Hablemos de la fiscalización que ha llevado a cabo el Congreso de la República ante pues todos estos acontecimientos lamentables que está viviendo el país actualmente. Inicio con el diputado Elmer. Vamos paso a paso, diputado. Yo sé que usted ha tenido fiscalizaciones, también ha tenido interpelaciones y ha llamado a los miembros de gobierno que han tenido intervención, o más bien no han tenido la intervención debida en estos casos. Hablemos de eso. Bueno, definitivamente ya creo que es evidente que el actual Ejecutivo no tiene un rumbo, no ha definido específicamente cuál es su ruta a seguir. Ha quedado en evidencia que, por ejemplo, en el caso de consejos de desarrollo, que es un tema que pues he estado abordando con los alcaldes, yo soy diputado electo por el Departamento de Guatemala y aquí en el Departamento de Guatemala prácticamente que estamos en ejecución de cero, hasta que por fin nombran al gobernador departamental de Guatemala. No teníamos director ejecutivo de consejos de desarrollo porque se estaba esperando que el señor director pudiera tener su finiquito, porque pasó un mes tramitando su finiquito porque no tenía finiquito. Dicho sea de paso, el señor director departamental de consejos de desarrollo del departamento de Guatemala fue candidato, bueno, no pudo ser candidato porque no tenía finiquito, entonces lo quitan de la lista para ese vacante de la lista de candidatos a diputados del movimiento Semilla por el departamento de Guatemala en la 10ª casilla. Ya ahora afortunadamente logró conseguir su finiquito y pues ya tiene finiquito, pero hasta hace un par de semanas firman convenios. Son 491 millones de quetzales que van dirigidos en proyectos de consejos de desarrollo que son para agua, saneamiento, salud, y son temas muy puntuales que nacen de los COCODES, van al COMUDE, llega al CODEDE y pues a nivel nacional, si uno ve la página, no hay ejecución en consejos de desarrollo. Otro tema muy preocupante y nos hemos dado cuenta, precisamente hoy estuve firmando la citación a la directora departamental de salud del Progreso y al director del hospital del Progreso, que recientemente en las afueras del hospital muere una niña de 5 años que tenía dengue hemorrágico y que no la podían atender porque ya estaba
estaba saturado, no había espacio, no le quisieron atender, ellos llegaron a emergencia y hoy su hermanita, que creo que tiene como 6 o 7 años, está en un hospital privado atendiéndolo porque no confían en las instituciones públicas. Definitivamente no vemos un accionar, no vemos algo concreto. Es una situación donde pues esas son las cosas más emergentes que uno logra ver. El tema de los incendios, pues tú ya lo mencionabas en el preámbulo, pero no estamos logrando entrar a la profundidad que necesitamos ver de otras cuestiones que son importantes para la población. No existe una agenda que el Ejecutivo determine que tiene un rumbo bien específico para poder ayudar a la población. Estamos prácticamente que ante un desgobierno porque resulta que nadie hace, porque miren lo que pasó con la señora ministra de Comunicaciones. El señor presidente, con todo el respeto del mundo, él no es el que tiene que definir. La ley orgánica del organismo ejecutivo establece que todos los negocios, y así lo dice claramente, todos los negocios de los ministerios son atendidos exclusivamente por el ministro. El presidente no puede tomar ese tipo de justificaciones para destituir a la ministra. No las defiendo tampoco, pues teníamos que ver cómo estaba su gestión, pero hasta el momento llevamos 5 meses, 2 ministros y toda la infraestructura, pues siguen paralizados los proyectos, se vienen las lluvias y vamos a volver a tener bloqueos nuevamente. La población va a tener bloqueos, pero ya no van a ser por manifestaciones, sino van a ser por deslaves, por derrumbes, por mala infraestructura vial. Y tocaste un tema, ojalá vengan las lluvias. Y ojalá vengan las lluvias, porque es lo único que nos puede ayudar en el tema de los incendios. Como dijo la señora ministra de Ambiente, ¿verdad? Las lluvias le libraron los incendios en el Petén, y pues gracias a Dios, por lo menos hubiera escrito gracias a Dios, porque realmente Dios nos mandó la lluvia en Petén y si no hubieran seguido. Pues estamos en un país donde sabemos que cada año tenemos tragedias por el tema de las lluvias. Yo hacía la ironía de ojalá que haya las lluvias, sé que eso trae bastantes temas complicados para aquellas personas que viven en zonas vulnerables, pero es que el tema de los incendios es otro tema, que ya vamos a entrar a profundidad en el otro bloque, pero no puedo dejarlo en este intro, José. Hablemos del tema de los incendios y cómo se ha llevado ese proceso de fiscalización, señor diputado José. Bueno, pues gracias, Joseph. Helber. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el tema de la fiscalización aquella que va en función realmente de ver cómo se están administrando los recursos públicos, cómo se están invirtiendo, y aquella fiscalización que ahora hasta los diputados oficialistas están utilizando, aparecer a la foto con determinado ministro. Usted me está hablando de esa fiscalización tiktokera. Sí, ya me la sé. Pero ya no, ni siquiera es tiktokera, es repetir las viejas prácticas que tanto se criticó en su momento, aparecer con determinado ministro entregando fertilizante, tomándose la foto. Creo que esa fiscalización ya no la sabemos y eso finalmente no es un tema de fiscalización, eso llámenlo de otra forma, menos fiscalización. Quería hacer ese parteaguas porque actualmente hay una crisis institucional en diferentes ministerios. Creo que el Ministerio de Salud, por ejemplo, que es un ministerio al que he estado abordando constantemente, de hecho hoy tuve una citación donde los viceministros no aparecen, pero vemos al señor ministro hablando y echándole la culpa a varios. Todos tienen la culpa, menos el ministro de Salud, de la crisis que se está viviendo en el San Juan de Dios, por ejemplo, que era una crisis que se le anunció desde febrero. De hecho, la bancada nuestra hizo llegarle un oficio al mismo presidente de la República donde se le indicaba que pudiera hacer las gestiones para declarar estado de emergencia en toda la red hospitalaria y sobre todo en el San Juan de Dios, porque sabíamos la crisis que se iba a vivir. Irónicamente, hasta la semana pasada me responde una nota la secretaria privada del presidente indicándome que ya había sido remitido para el Ministerio de Salud. Casi 3 meses después, estás hablando de febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses para que te respondan una carta donde te dicen ya lo remitimos para el Ministerio de Salud y no ves acciones tampoco de parte del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Todo eso me llevó finalmente a tener que presentar una acción constitucional
Constitucional de Amparo que está ahí, que hay un amparo provisional que le ordena tanto al ministro de Salud como al de Finanzas poder hacer todas las acciones administrativas necesarias para abastecer de insumos médicos, de medicamentos, de lo que sea necesario para fortalecer y rescatar de la crisis que tiene el sistema de salud pública actualmente. Lamentablemente el ministro no ha aterrizado que él ya es ministro de Salud, que él no tiene por qué finalmente estar como siendo vocero de la bancada oficial en este caso, o de algunos diputados de la bancada oficial. Yo no tengo nada en contra de aquellos, pero el tema es de que todo eso lo que está haciendo es no hacer un trabajo efectivo por parte de las autoridades. En salud, voy a referir a los incendios también, pero hoy por hoy el tema de la salud está poniendo en riesgo la salud y la vida de la población guatemalteca. Ya los casos que han enumerado, irónicamente yo he estado acompañando a algunos, por ejemplo el del Gemelo 2, que en el mismo hospital de Cobán lo quemaron al niño por no tener el equipo, lo envían al San Juan de Dios. La cuestión es que el niño regresó ya muerto, pues, y al señor ministro le preguntan, ministro, mire, ¿qué pasó con el niño quemado en Cobán? Sí, él lo refirieron del hospital de Cobán al hospital Roosevelt, ni siquiera ese dato tenía, porque el niño realmente fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Es que el Ministerio de Salud Pública no sé en qué línea, en qué dirección está operando, y finalmente eso está poniendo en riesgo la vida y la salud de la población guatemalteca. Ahora con el San Juan de Dios, que no tiene agua, no tiene ya ropa de cama. En un hospital el tema de la ropa pareciera ser que no es importante, pero es trascendental, porque todo el tema infeccioso y toda esta parte. Y incluso hoy ya veía una circular donde la medida que tomó el Ministerio de Salud o la dirección del hospital es dejar salir a mediodía al personal miércoles, jueves y viernes. Eso no es una medida administrativa que venga a aliviar esa crisis. Eso es en el lado de salud. Si te vas al lado de los incendios, al lado de Conred, no hay una Conred integrada actualmente. Recordemos que es la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres. Durante todo este tiempo, los casi 3 meses que han habido todo el tema de los incendios, hasta la semana pasada, que me parece que no fue el momento adecuado, donde el presidente de la República aparece encabezando la conferencia de prensa junto con la secretaria ejecutiva de la Conred, el ministro de Defensa y otros funcionarios, pero no sé si el presidente se acordó hasta ese día que él es el que encabeza en su momento el tema de la Conred, y todos, el momento político no fue el más adecuado, porque a las 3 había una conferencia de prensa de la exministra de Comunicaciones para dar su versión de su destitución, pero a las 3 de la tarde había una conferencia de prensa convocada por el gobierno para dar el tema de los incendios. Entonces todos decían es que de repente fue para bloquear la conferencia de la seguridad ministra. El gobierno sabrá el por qué hizo una conferencia al mismo momento para hablar de un tema que realmente le preocupa a la población guatemalteca. Yo el día domingo que me hablaron por el tema del Petén, me comuniqué con una secretaria ejecutiva de Conred y ella me decía, mire, hasta hoy posiblemente va a llegar una avioneta a sobrevolar para el tema de apagar los incendios, pero los incendios de Petén ya tenían una semana de antecedente que habían estado sucediendo. Entonces todo este tipo de cosas creo que sí hace falta que el señor presidente o la señora vicepresidenta sienten al gabinete de gobierno y que redefinan realmente una política o una línea de acción hacia dónde quieren llevar cada uno de los ministerios, porque hoy por hoy pareciera ser que solo ni eso, creo yo, que están tratando de apagar pequeños incendios que se les está viniendo, y muchos provocados también por el mismo Ejecutivo. Hoy veíamos lo de China con el tema de los productos café y macadamia que están detenidos hoy en la frontera y que no saben si los van a dejar entrar o no, que eso el día de mañana ya va a tener una repercusión económica terrible, una repercusión económica terrible. Vi las cifras del comunicado oficial de Ajexpor, los daños a la economía del país son muchos. Hablando de sentar a los ministros y plantearles o preguntarles cuál es la ruta, sé que ustedes como diputados ya han tenido en el Congreso de la República a algunos ministros. ¿Cuál será, según la lectura que han hecho ustedes, diputados, en el Congreso con los ministros, cuál será la causa? Por ejemplo, y vamos a hablar de esto, de la falta de ejecución.
hablaba de un 0% de ejecución en el departamento. En consejos de desarrollo. Guatemala, en consejos de desarrollo. ¿Al nivel nacional es? A nivel nacional. Y se hablaba también hasta hace poco de un 5% de ejecución presupuestaria a nivel nacional. Hoy se habla de un 28% en algunos ministerios, según también el ministro Mencos. Pero, ¿cuál será? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué no estamos ejecutando? ¿Por qué no se están haciendo las cosas? ¿Por qué estamos como estamos al final en estas crisis institucionales cuando pues, bien sabido que dinero, plata o presupuesto ya está aprobado y ahí está? Sí, y es el presupuesto más alto de la historia del país, ¿verdad? Hay que recordarlo. Ustedes ya tuvieron a los ministros ahí. ¿Cuál será? Mira, yo creo que si vemos nosotros y buscamos un denominador común, son personas que o han sido activistas políticos o han sido pues solamente personas que han trabajado a nivel internacional en alguna institución internacional o han servido en alguna misión internacional. Por ejemplo, el señor ministro de Salud Pública, que pues él no ha vivido en Guatemala. O sea, es hasta ahorita, él no conoce todos los centros de salud del país, la situación en la que se encuentran. Él no conoce, me atrevería a decir que no conoce ni siquiera cuáles son los hospitales y el estado en el cual se encuentran. Date cuenta la acción del ministro para poder tener abastecimiento de medicamentos, pues delega la función que le corresponde a todas las unidades ejecutoras de adquirir los medicamentos que son prioridades, se los da a una entidad internacional, a UNOPS. ¿Por qué? Porque resulta que UNOPS sí lo va a poder hacer bien hecho, sin corrupción, etcétera, etcétera. Esa es la justificación. Cuando ya vemos que UNOPS, cuando fue utilizado como mecanismo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo que dio fue de medicamentos de mala calidad. Entonces van a decir algunos, es que como responden en el Twitter o en el TikTok o los activistas estos, comienzan a decir, bueno, entonces lo que querés es de que siga la corrupción. Pues si no, lo que ofrecieron este gobierno fue que no iba a haber corrupción, pongan a su gente que sabe hacer las cosas sin tener indicios de corrupción, porque ya llevan 5 meses y deberían de poderlo hacer. O sea, delegar su función pública, primero la función pública es indelegable. Yo tengo serias dudas con respecto al tema de que ellos puedan delegar la compra de medicamentos y de insumos. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar UNOPS en que después de firmado el convenio de los medicamentos, de los insumos y del equipamiento para los hospitales, para ponerte un ejemplo? Otros ejemplos claros son, pues yo no tengo el gusto de conocer al nuevo ministro de Infraestructura y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, pero se dice que es médico de profesión, no lo sé. Entonces no sé qué experiencia ha tenido en la administración pública. O sea, la administración pública, tenés que tener experiencia mínima para poder saber cuáles son los procedimientos, porque de aquí a que nosotros como guatemaltecos les vamos a estar pagando a los funcionarios públicos para que aprendan a hacer su trabajo, por favor, estamos mal. Tuvieron 6 meses para preparar su gabinete, estaban anunciando que ya tenían su gabinete, etcétera, etcétera. Y ahorita estar improvisando porque pues al hacer estos cambios de ministros por situaciones que yo creería de que deberían de tener bien claros cuáles son las justificaciones, pues lo único que hacen es atrasar. Date cuenta, solo aquí en el departamento de Guatemala, te voy a poner 3 ejemplos, 3 pasos a desnivel que marcarían bastante el tráfico en el país, en el departamento de Guatemala. Los 2 pasos a desnivel que están en Amatitlán, el kilómetro 26 de la CA9 Sur y el kilómetro 31 de la CA9 Sur, sobre precisamente todo lo que la CA9 que atraviesa el municipio de Amatitlán. Son 2 pasos a desnivel importantes que están prácticamente tirados. El paso a desnivel que está aquí por Vía Canales, ya al final, por la salida de Santa Elena Varías, tampoco, 0 ejecución. Y por ejemplo, Puente Belice, que está detenido y está aguantando por obra y gracia del Espíritu Santo, y pues al final... Y que podría ser un gran colapso en el tráfico. No, y ahí el tema es que, a ver, el tema de la fiscalización, lo que conlleva realmente viabilizar también el tema de la ejecución presupuestaria, decirle a los ministros dónde están las debilidades y
cuáles son las emergencias que deberían de estar atendiendo. Yo tengo el gusto de haber escuchado una vez al señor ministro, porque me anda oyendo del tema de las fiscalizaciones, y el tema es de que dé cuentas de realmente cómo está invirtiendo los recursos. De los 14 ministerios, creo que habrá que ver el tema de la cuestión de ejecución presupuestaria. Yo veía que ellos en un comunicado hablaban de entre un 28 a 32% de ejecución presupuestaria. El problema es ver la calidad del gasto, y que creo que ahí es donde está el punto que deberían de aclarar, que seguramente la mayor parte de la inversión se ha realizado en pagos de salarios, en pago de alquileres, en pago de viáticos, en el pago de funcionamiento como tal. Si hubiera ese nivel de inversión y de ejecución presupuestaria, el San Juan de Dios, por ejemplo, no debería estar en crisis. El Hospital Roosevelt no debería estar en crisis, por ponerte un ejemplo. El tema del puente Belice II, la señora ministra anterior lo volvió una novela, en el sentido de decir, se activa, no se activa, se suspende, no se suspende. Me sorprendió que, por ejemplo, en febrero, y entre febrero y marzo, me habían dicho, vamos a suspender la obra por una serie de deficiencias técnicas que hay. Pero me sorprende que ahora en esto que ha ido saliendo de los pagos, de a qué empresa le pagó, me sorprende que le hizo 2 pagos a la empresa que está a cargo del puente Belice II, pero no que lo iban a suspender, pues. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que finalmente generan un tema de inestabilidad, creo, y por eso te decía en su momento, el tema es que el gobierno ya debería sentarse en Consejo de Ministros y definir esas líneas estratégicas a las cuales le van a entrar. Está bien, yo reconozco que el gobierno anterior no te dejó un paraíso, hay corrupción por todos lados, pero tampoco ves que hayan tantas denuncias de posibles actos de corrupción en este caso. Entonces yo creo que aquí deberían de haber 2 líneas. Si hubo corrupción en el anterior gobierno, denúncielas, armen un equipo para eso. De hecho, la Comisión Nacional contra la Corrupción fue creada para que se encargara de eso cabalmente. Y hemos visto varios casos de eso, de las denuncias. Esta semana también fue muy sonado el tema de una red de trata de personas y de prostitución dentro del MISIBI. Se reportó que la ministra levantó la mano cuando empezó su gestión y dijo a la Comisión Nacional contra la Pero pasó 5 meses para que lo supiéramos todos. Mucha, aquí hay algo raro y hay unas edecanes ahí, yo no sé, miren qué hacen, ahí les dejo el chance. Pasaron los meses y fue a raíz de una publicación de unos colegas en un medio digital que ellos, bueno, ahora sí pedimos un informe. Vamos al corte y regresamos porque no hemos entrado a hablar y vamos a entrar de lleno a hablar el tema de la inacción en el tema de los incendios. Ya llevamos casi una semana entre humo de los incendios a nivel nacional. Vamos al corte. Cerca. Ya llevamos desde el domingo aquí en la ciudad capital, pero en Petén, en otros municipios como Huehuetenango, ya llevan bastantes días y semanas entre humo derivado de los incendios. Esto ha creado una crisis medioambiental bastante grande con el aire contaminado, que pues, es dañino para la salud respirar este tema. Y hasta el momento, ustedes me corregirán, señores diputados, no hemos visto ningún plan de contingencia. El Ejecutivo y las instituciones o este accionar interinstitucional tiene un sinfín de mecanismos que se pudieron haber activado para estas crisis. Sin embargo, hemos visto que desde el incendio que se da en AMSA, que fue hace más de un mes, el tema de la crisis de ese incendio, donde se apaga gracias a las lluvias. El tema de Petén, donde también era un tema muy complicado, se apaga nuevamente gracias a las lluvias. Pero no hemos visto un plan de contingencia, no hay un plan de emergencia nacional, no se han activado esos protocolos y ese sinfín de herramientas que tiene el Ejecutivo para mitigar estos incendios. Diputado Elmer.
No, efectivamente, el tema de los incendios, pues de hecho su servidor, antes de que se diera el incendio de AMSA, cité a la directora de AMSA y hice las citaciones también a quienes correspondían, el Ministerio de Ambiente y otras instituciones, precisamente porque esto de los incendios en el vertedero de AMSA, pues no es primera vez que ocurre, ya han ocurrido en años anteriores y estábamos precisamente hablando acerca del colapso que podría ocurrir al momento de generarse una situación como esta. ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente las lluvias y el actuar de muchos de los alcaldes de alrededor que apoyaron con sus equipos, los bomberos municipales, los bomberos departamentales y los bomberos voluntarios fueron los que al final pudieron hacer este tema que se pudiera sofocar en su totalidad en un tiempo prudente. Pero ahorita estamos viendo que tenemos prácticamente que desde el día domingo estamos con humo en todo el departamento de Guatemala y no hay manera de que eso se termine. Yo ya pedí un informe a Conred de cuáles han sido las compras que han hecho, porque los procesos de compras ellos tienen que llevarlos a cabo y quiero saber qué tanto han logrado comprar para poder combatir los incendios. Lo que sí he visto y lo que sí han ejecutado es en publicidad. Este gobierno al mes de abril llevaba 4.468.000 quetzales gastando en publicidad. Están ejecutando en cosas que no son de beneficio directo a la población, mientras que están utilizando dinero para publicidad del gobierno. Dinero para publicidad del gobierno no deberían de estar utilizando esos recursos. Hay tantas necesidades en el país como para ponerse en una situación como esta que efectivamente lo necesitamos. ¿Quiénes son los que han atendido ahorita? Los bomberos, el Ejército de Guatemala, pero no hemos visto un accionar de las gobernaciones departamentales, de la Conred y mucho menos del Ejecutivo en pleno para poder atender esto. El plan de contingencia, ¿cuáles serían esos mecanismos que se pudieran activar para empezar a mitigar el tema de los incendios? Porque no podemos esperar a que las lluvias hagan todo el chance. Y sé que hay cuerpos de socorro que están pues haciendo este arduo trabajo. Bueno, primero creo que hay que reconocer el aporte que ha dado la población en el tema de mitigar y apagar mucho los incendios. Se ha hablado de Petén, se ha hablado de AMSA, pero se ha dejado de lado los que pasaron en Quiché, los que pasaron en Huehuetenango, los que están en la Sierra de la Mina, los de Totonicapán, donde una gran parte del tema de contener y mitigar en un primer momento los incendios fue por la población misma, digamos. Correcto. Que estuvieron haciendo brigadas, que estuvieron llevando alimentos, que estuvieron llamando a diferentes instituciones. Yo recibí llamadas de Toto, de Huehue, de Quiché, de aquí mismo de Petapa, donde la misma población estaba tratando de ver de qué forma mitigaba. La ausencia de las entidades gubernamentales fue más que evidente. El tema de la Conred al final se saturó y yo por eso sí hacía alusión en un pleno de que había que, de tantos puntos resolutivos que se aprobaban en el Congreso de la República de este tema, en uno de esos yo hacía alusión de que había que despertar a la Conred, porque el tema es de que no estaban dando los resultados. La única conferencia que se ha visto de la Conred, ni siquiera de la Conred de pleno, sino que de alguna integración de la Conred donde estuviera el presidente de la República, fue casualmente en el mismo momento de que la exministra de Comunicaciones estaba dando una conferencia de prensa a partir de su destitución. Eso creo que también fue un mal momento. No sé quién le aconsejó al presidente que diera una conferencia en el mismo momento, sabiendo que eso iba a desviar totalmente la atención, incluso de su misma conferencia. Eso fue un error garrafal en este momento, si lo que quería era darle tranquilidad a la población. Pero creo que el plan de contingencia, esa coordinación interinstitucional, está faltando y que incluso se evidenció, y ahí quiero ir puntualizando, es el sentido con el mismo estado de calamidad. ¿Qué es lo que sucedió en el estado de calamidad? Se estaba en la discusión de la necesidad o no del estado de calamidad en el Congreso de la República. Dentro del mismo marco de la discusión viene Conred y hace una publicación donde dice que han controlado el 80% del incendio en AMSA.
Entonces la pregunta era, ¿para qué necesitan el estado de calamidad si ya sofocaron el incendio? Ellos mismos boicotearon la misma posibilidad de que se aprobara un estado de calamidad. Algunos compañeros no votaron a favor, yo sí voté porque después había que pedir cuentas. Pero el tema es que al final de cuentas ellos mismos boicotearon parte de este estado de calamidad en una situación de jefes de bloque donde llegó el ministro de Defensa, llegó la secretaria ejecutiva del gobernador departamental que no sabía qué era el CODEDE y qué era el COE. Al final de cuentas tampoco es que llevaran datos claros hacia dónde iban a llevar el estado de calamidad y para qué iba a servir en realidad. Y el tema era que el nivel de ejecución presupuestaria en ese momento en la Conred era bastante bajo, pues no había habido ejecución presupuestaria en ese sentido y entidades como el MAGA estaban metidos dentro de un estado de calamidad que era finalmente para el tema de controlar incendios. Entonces creo que el manejo de esto ha estado mal hecho por parte del Ejecutivo. Bien, ahí lo tiene usted. 2 diputados del Congreso de la República que le vienen a contar qué es lo que han fiscalizado, cuáles son esos grandes temas que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno de la República. Igual usted tiene un papel importante ahí en casa porque usted es el que está fiscalizando también a las personas que el pueblo de Guatemala escogió para estar en esos puestos importantes y que deberían de llevar el rumbo del país. Y vamos a estar pendientes nosotros desde este espacio porque hay todavía muchos temas que analizar y el tema de China todavía se viene complicado. Vamos a estar pendientes de eso. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche para otro tema en Contraste.